Pero muy contenta de estar aquí, la verdad que qué buenos recuerdos me trae esta cabina, de verdad. Hablaba ahora con Eddie de los meses que nos tocó el programa especial de campaña en apoyo al presidente Luis Abinader, y nos tocaba a diario estar aquí, así que me siento en casa. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo muy afectuoso a toda la gente que sigue al Gobierno de la Tarde. Gloria, Prosoli es la que lleva la administración de las tarjetas de solidaridad. Correcto. Que a partir de mayo se va a llamar Supérate. Entonces, quisiera iniciar por esa parte, porque como el gobierno decidió extender el programa Quédate en Casa hasta el 30 de abril, ha habido algunas quejas de algunas personas que dicen que le han ido desmontando. Pues, sabe usted que estaba en 5,000 pesos y como se va a ir desmontando para colocarlo en el equivalente al doble de lo que había en el pasado. Correcto. Entonces, entendían que iba a seguir de 5,000 pesos hasta el 30 de abril. ¿Es así o se está haciendo un desmonte? Nosotros desde principio de año el presidente expresó en su primera rueda de prensa al país la decisión de extender el programa Quédate en Casa, porque recuerden que se había anunciado que concluía en diciembre, y luego de un gran esfuerzo, de un sacrificio muy importante por parte de nuestro gobierno, logramos identificar unos fondos especiales para extender de una manera modificado, un nuevo modo, el programa Quédate en Casa, o sea, una nueva versión de Quédate en Casa que iniciaba con un desmonte en el monto de la transferencia y también de manera gradual el desmonte de los beneficiarios del programa hasta llegar a abril, precisamente porque no contábamos con todos los recursos para mantener la ayuda como se había iniciado, a pesar de que el presidente, llegando en agosto, extendió de agosto a diciembre estas ayudas, que tampoco estuvo incluido en el presupuesto del año 2020 y que de manera extraordinaria se agregó en el presupuesto complementario. O sea, ha sido un sacrificio constante precisamente por priorizar el bienestar de la ciudadanía, y en esta etapa hemos tratado de combinar el proceso de desmonte de los programas con la vacunación y esa motivación hacia la inclusión y la reactivación económica. Entonces, es un poco de ir desmontando, pero también motivando, incentivando nuevos programas que promuevan la inclusión de la gente en el mercado productivo, en programas de capacitación que creen las capacidades para que la gente se pueda vincular al trabajo de cara a este nuevo proceso, y también con el emprendimiento. Por eso Prosoli está trabajando de la mano del Banco Agrícola, de Promipyme, con proyectos especializados para las personas que van a ser excluidas puedan tener otras oportunidades y que no se queden sin nada. Y además estamos reevaluando casos muy específicos de personas que por edad o por enfermedad son excluidas, podrán presentar sus casos nuevamente para que puedan ser reevaluados e incluidos en los programas nuevos a partir de mayo. Este es el mismo tema, Gloria, de la tarjeta que anunció el presidente Luis Abinader en campaña, la que le llamaba la doble. La doble, correctamente. Aparte de decir que era la doble, también involucra o tiene que ver también con esto de extenderlo a más personas que no la recibían. Así es, precisamente. Supérate. Claro, los fondos están programados en el presupuesto del 2021, desde antes de la extensión de Quédate en Casa. Lo que se hizo fue que se buscaron fondos adicionales para cubrir el desmonte de Quédate en Casa. Entonces, la doble que el presidente Luis Abinader propuso en su campaña es ahora la tarjeta Supérate, porque la doble fue su nombre de campaña. Ahora Supérate contiene una estrategia mucho más amplia que procura crear criterios claros de salida y de entrada en los programas. El enfoque no es que la gente tenga una dependencia eterna de los programas sociales, sino que los programas sociales sean mecanismos que realmente ayuden a la gente a salir de la pobreza, y eso requiere de un acompañamiento sociofamiliar, de fortalecimiento de capacidades, de su vinculación al mercado productivo y estrategias que estamos diseñando junto al sector privado, la academia, organismos internacionales. Una estrategia integral, porque la pobreza el gobierno solo no podrá acabarla. Tiene que ser un trabajo entre todos y todas, y ese es el esfuerzo que el presidente nos ha instruido, y por eso hemos estado trabajando arduamente, primero en hacer todas las evaluaciones del lugar para identificar las mejores estrategias de combate a la pobreza de manera conjunta, utilizando el empleo y la inclusión productiva como la principal herramienta para eso. Gloria, cuando tú haces ese discurso, que por cierto, además de que lo suscribo totalmente, hay que decir que no es muy común, ni ha sido común en el Estado Dominicano, que gente que esté al frente de la dependencia que estás o de cualquiera de las asociadas tenga ese discurso, y te felicito porque tienes la valentía de recordarle, incluso al que recibe la ayuda, que el Estado ni se puede hacer cargo de todos todo el tiempo,
y que es mucho mejor siempre aquella idea de enseñar a pescar que dar pescado. Ahora bien, te pregunto, Gloria, en un país como el nuestro, donde existen las tentaciones, sobre todo cuando la campaña política se acerca, donde hay mal que bien una confusión entre el sujeto social y el sujeto político, sobre todo los más pobres, se puede resistir la presión, la tentación de convertir, de retroceder a la idea de los programas como un mecanismo clientelar. ¿Qué tan fuerte a veces puede ser esa tentación? Y si tú crees que ya estamos llegando al estadio de institucionalidad para que no se vea así. Yo estoy convencida de que se puede y lo estamos haciendo, definitivamente. Y tiene mucho que ver con la voluntad política y la visión que tiene el presidente de este tipo de intervenciones sociales. Despolitizar las ayudas no es solo el hecho de que se le permita o se le apoye a una persona de un partido X, es también entender que las ayudas tienen un tiempo. O sea, desde que el gobierno decide de explicarle a la ciudadanía, ustedes van a recibir una ayuda temporal que les va a ayudar a salir de esta condición, pero luego tenemos que atender a otra población. Al momento que ya usted ha superado ciertos criterios que se han definido para la salida de los programas, entonces ahí también despolitizamos porque le quitamos esa dependencia que ha sido parte de nuestra cultura, ese paternalismo que lo tenemos muy arraigado y que lastimosamente es lo que afecta incluso la autonomía en las familias. En y la que espera algo a cambio. Porque claro, entonces despolitizar comienza con eso, poniendo reglas claras, estableciendo cuáles son los criterios. Las personas que están en este programa son las que están calificadas de acuerdo a Siuben en ICB1 e ICB2. Los que ya están en 3 y 4 van a tener que salir del programa, pero eso no lo vamos a hacer de golpe, tienen que ser con un acompañamiento, con otras alternativas, con programas específicos que los apoyen a continuar. Exacto. Para que no retrocedan, porque el riesgo siempre es el retroceso. Por eso se habla actualmente de la protección social adaptativa vinculada a los cambios de choque climático o de una pandemia, que de repente la persona que estaba en una condición que no era pobre, pero se quedó sin trabajo, puede clasificar en pobre. Entonces siempre ese monitoreo hay que estar realizándolo. Por eso el trabajo que nos toca ahora es primero identificar la población que sí debe mantenerse en el programa, y hay la decisión y la voluntad del presidente de que sea así, que solo los que merecen las ayudas, sin importar partido político, porque hay pobres de todos los partidos políticos. Las ayudas en el gobierno pasado había un porcentaje de personas del PRM y del PLD y personas que no eran de partidos políticos. Al final todas las que la necesiten van a poder optar por ellas. Ese es el propósito, pero eso tiene mucho que ver con esa determinación que nos ha instruido el presidente de la República, porque él cree en eso, en que realmente la mejor manera de que se busque un capital político en ayudas como esta es precisamente enseñando a la gente a ser autónomo y a ser autocrítico y ver las realidades. Entonces la gente va a ver qué tan bien o qué tan mal lo hace su gobierno, y como nuestro gobierno y el presidente lo quiere hacer muy bien, la gente va a identificar esas cosas buenas y no va a necesitar un chantaje para votarle o para apoyarle, sino que basado en las buenas ejecutorias es que la gente debe apoyar al gobierno, que siga o no, y eso es un compromiso, y por eso estamos trabajando muy firme en todo lo que es la transformación de los programas sociales y la institucionalización, porque tenemos una dispersión grandísima en el sector social. Eso a mí siempre me ha preocupado mucho. Hay muchas instituciones haciendo lo mismo. Demasiadas. El presidente instruyó una comisión para estudiar las posibilidades de crear un instrumento que sea rector de las políticas de protección social, que sea ejecutor de las políticas de protección social y coordinador, porque tenemos más de 20 instituciones que hacen asistencia social. Entonces ahí también hay un esfuerzo importante, y sobre todo lo que nosotros queremos que la ciudadanía entienda, que las ayudas son un derecho, que todo el que la necesite las debe recibir, no por su preferencia o por una cuña, sino porque es un derecho que le corresponde como dominicano y como dominicana. Pero también queremos que entiendan que estas ayudas no pueden ser para toda la vida, a menos que usted tenga una condición particular, una persona que en su familia hay una persona con una discapacidad severa o con una enfermedad catastrófica o un adulto mayor. Claro, habrán ayudas que serán de manera permanente como parte de la responsabilidad del Estado, pero otras y otros que tienen la posibilidad de aprender un oficio, de lograr iniciar su propio negocio, a esas las queremos ayudar a que ellos mismos digan, ya no necesitamos ser parte del programa porque ya tengo la posibilidad de, con mi negocio, con mi pequeño salón, con mi pequeña cafetería, echar hacia adelante mi familia, y quiero que otro sea el que pueda recibir la ayuda del Estado. Gloria, en ese sentido, sí, es que quiero formular mi pregunta.
no conocemos al día de hoy todos los programas que ustedes desarrollan, aunque sí sé que están desarrollando muchos programas y que tienen cierta efectividad. ¿Se ha medido en esos programas? Primero, decirnos cuáles son esos programas que actualmente se están impulsando desde Prosoli. Y segundo, si se está midiendo la efectividad de esos programas para que, como tú dices, saber si efectivamente están cumpliendo su finalidad de procurar romper con esa cadena de pobreza y reinsertar a los beneficiarios al sistema productivo. Bueno, precisamente en estos momentos lo que estamos haciendo es el rediseño de la estrategia institucional de Prosoli, con toda la nueva planificación basado en el programa de gobierno del presidente, en la Estrategia Nacional de Desarrollo y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son como nuestras líneas bases para trabajar toda la estrategia institucional. De ahí saldrán las iniciativas priorizadas para intervenir en cada uno de los programas y proyectos, y luego de las implementaciones entraríamos en la fase de evaluación de cada una de ellas. Pero para hacer así algunos esbozos generales de las líneas de más énfasis en las que nos hemos enfocado en esta nueva etapa y que vamos a desarrollar en este año, primero está ese propósito de Prosoli de la creación de capacidades. Esa creación de capacidades involucra a muchos actores. Prosoli tiene una estructura a nivel nacional de centros de capacitación y producción, cerca de 50 centros, y estamos en una etapa de ampliación que combina el apoyo de facilitadores de Infotep y que ahora va a incluir el apoyo de los facilitadores del ITLA para también llevar la formación técnica y de innovación a varias provincias del país. Al mismo tiempo hemos desarrollado alianzas con la academia. Ya tenemos una experiencia muy reciente con la Universidad Católica de Santo Domingo, estamos trabajando un esfuerzo con la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otras universidades como el propósito de que esta gente que forma parte de los programas pueda recibir una capacitación que lo vincule a la productividad. Pero el impacto de esos programas se ha medido, se sabe cuál es la efectividad, por ejemplo, del Supérate. Bueno, Supérate inicia en mayo. Sí, pero hay un predecesor que se puede perfectamente evaluar. Se ha medido, se sabe cuáles son los resultados, el impacto social que ha tenido. Lo que pasa es que los programas como estos, cuando tú los estás formulando, tú no puedes medir el impacto. Cuando estén en ejecución. O sea, yo te puedo hablar de la experiencia y no te puedo hablar de 6 meses para evaluarte. Y de lo que se procura. Sino de lo que vamos a hacer. Ahora bien, se han hecho evaluaciones de impacto del programa en el pasado, como es el caso de la evaluación de impacto de Berkeley, que rehizo a los programas de Prosoli, si tú quieres saber un poco de las evaluaciones de impacto, pero más que nada enfocado en el tema de los subsidios y cómo impacta. Y de eso hay un dato interesante. De los subsidios, las transferencias que se entregan a las familias, ellos resaltan la importancia de la transferencia en los estudiantes de educación superior, cómo ha garantizado en los años a reducir la deserción escolar en bachillerato. O sea, esos son datos importantes de cómo ese trabajo y ese involucramiento con la familia de un programa tan específico te da un resultado tangible. Ahora bien, lo que nos toca ahora es evaluar lo que vamos a planificar e implementar para entonces poder exhibir los resultados. Gloria, tenemos que ir a una pausa y cuando retornemos entonces continuamos conversando con usted, que tengo una pregunta que hacerle sobre... pero me van a dedicar mucho tiempo aquí, yo no estoy fácil, sí, claro, usted una invitada especial. Pero bien. Entonces volvemos en breve, Francis, con la directora de Prosoli. Son las 5:49, conversamos con la directora de Prosoli, Gloria Reyes. Quería preguntarle, Gloria, el programa Quédate en Casa, cuando estábamos en pandemia y en cuarentena, se amplió para que las personas pudieran utilizar la tarjeta en los supermercados. Sin embargo, eso provocó la queja incluso de los dueños de colmado que decían, bueno, pero entonces ahora nosotros no estamos participando. Vimos que recientemente se anunció como que ya los supermercados no iban a ser suplidores de productos con la tarjeta. Entonces, se va a reactivar otra vez esa red de colmados a través de los cuales se compraba y también quisiera que nos diga cuántos colmados están en esa situación, pero al mismo tiempo, quiero hacer una pregunta compuesta, si se tiene también un seguimiento a los precios, porque ahora los colmados no tienen precios estandarizados. Entonces, bueno, lo primero que quisiera aclarar es que todo lo relacionado al manejo de la red de abastecimiento social, que son los colmados de la tarjeta, lo maneja ADES, que es Administradora de Subsidios Sociales, que es una de las instituciones que están bajo la coordinación del Gabinete Social. O sea que eso lo maneja de manera directa doña Digna Reynoso, que es la directora general de ADES, pero
como información general puedo hablar, aunque no de manera oficial, porque le corresponde a esa institución dar declaraciones de ese respecto, pero sí decir que lo que ha sucedido es que la inclusión de las grandes superficies, los supermercados en la pandemia se hizo precisamente porque la demanda con la ampliación de los beneficiarios para los colmados, que eran alrededor de 5,000 en ese momento, no sobrepasaba su capacidad de respuesta a los que iban a buscar estos alimentos. Entonces estábamos en una situación de crisis y el gobierno pasado decidió incluir las grandes superficies, los supermercados, en la compra, además de que el porcentaje, el dinero que se entregaba, el monto, era un monto que para una familia de escasos recursos le hacía más sentido ir a un supermercado que pagaba un taxi entre 2 o 3, y bueno, son 5,000 pesos, pero realmente al momento de reducir el monto ya en el nuevo programa y de iniciar con los 1,650 pesos, entonces también reducir las familias y se quedaría en 1 millón de familias. Recordemos que Solidaridad tenía 850,000 aproximadamente, ahora agregaremos 200,000 más al programa Supérate, entonces nos quedaríamos con 1 millón de familias. Es una población que es manejable para los colmados. A la red de abastecimiento también hay un interés de ampliar los colmados, porque la idea con este programa también desde su inicio ha sido apoyar esa economía local, sobre todo la producción nacional, que los colmados son los que más venden los productos locales de nuestro país, los que se producen aquí. Entonces también hay un esfuerzo para eso. Y con relación a la supervisión del control de precios, se están estableciendo mayores controles de parte de ADES y también un trabajo en conjunto con Proconsumidor, que esperamos que pronto tengamos tenga cabeza una representación. Caramba, ahí. Tiene 3 meses sin tiempo, para que apoye y lo que sabe lo que estoy diciendo, se ríen un poco porque estamos aquí en cabina muertos de la risa, la gente no sabe, claro. Pero bien, eso es un chiste interno, no tiene que ver con nada institucional. Estoy motivado a declarar. Claro, ya yendo a lo serio, evidentemente hay un esfuerzo importante para fortalecer los controles para el tema de los precios, que es una de las prioridades para el programa, es garantizar precios justos para los consumidores del programa de las ayudas sociales, de ahora de Quédate en Casa, Solidaridad, y luego del programa Supérate. Es una prioridad y estaremos dando un seguimiento muy, muy, muy de cerca de este proceso para evitar la especulación de los productos. Un paréntesis a eso, no lo vamos a discutir ahora, pero el mejor amigo de los precios bajos es abrir más el mercado, no cerrarlo. Pero bueno, en todo caso, Gloria, mira, a mí no me gusta mucho, y lo hemos discutido aquí con Esteban, aquello de los famosos acuerdos interinstitucionales. A mí eso me resulta una obviedad. El Estado tiene que, institución con institución, se supone que se tienen que unir para hacer políticas. Pero te preguntaría a ti, desde la institución que diriges, ¿qué tanta ayuda, qué tantas puertas abiertas recibes? Por ejemplo, una casa que está en una de esas fases ya de salida de los programas, donde hay gente, adultos jóvenes, y que pueden perfectamente recibir a través de Infotep cursos técnicos profesionales, para ya ustedes dejarles ese conocimiento y que ellos puedan, a partir de lo que saben, vivir. ¿Qué tanta ayuda hay, qué tanta interacción hay entre instituciones para que cosas como esas sean posibles? Bueno, yo puedo hablar de la experiencia de estos meses, y ha sido, la verdad, que impresionante la facilidad con la que los funcionarios hemos podido colaborar, interactuar y generar sinergia para proyectos. Nosotros en estos 6 meses ya hemos firmado unos 14 convenios de cooperación interinstitucional. Aunque tú creas que no son necesarios, son muy necesarios. Debería ser obligatorio, eso no debería ni acordarse. Sí, hay que hacerlo porque hay tareas, hay responsabilidades. A veces hay recursos vinculados por medio de esos programas. Yo te voy a decir, ponerte un ejemplo muy claro. El trabajo que hacemos con el Ministerio de Agricultura. Prosoli tiene una línea de trabajo en las comunidades
rurales de apoyo a la agricultura familiar campesina. Nosotros trabajamos con un modelo de producción que se llama Casa Sombra. Para ese trabajo que realizamos en alianza con la FAO y con nuestro equipo, necesitamos del apoyo de agricultura, con todos los técnicos que van y dan esa asesoría y acompañamiento y seguimiento a las familias beneficiarias. Esos técnicos son empleados del Ministerio de Agricultura, pero Prosoli necesita de ellos. Entonces tenemos que lograr hacer estos acuerdos y que quede muy claro que son 20 técnicos que nos van a facilitar y van a estar trabajando. Sí. O sea que es un poco también de formalizar los compromisos entre ambas instituciones. Y con ese tema de la agricultura familiar, nosotros tenemos una experiencia interesante y yo sé que de eso hablaremos en unos meses con datos muy concretos. Cuando yo llegué a Prosoli, modelos de producción de Casa Sombra teníamos 8 y al finalizar el año decidimos llegar a 30. Terminamos con 29, o sea, faltó uno para la meta, todos en proceso de producción. Una pregunta rápida, ¿qué son? ¿Modelos de cooperativa? Si lo trabajamos de manera asociativa, familias que son miembros del programa, primero como caja de ahorro y luego, viendo la experiencia, terminan formalizándose en cooperativas. Tenemos el apoyo de IDECOP, un enlace que está en Prosoli que nos ayuda en la conformación de las cooperativas de estas familias que producen. Pero ¿en qué hemos estado fortaleciendo esta iniciativa? En lo que es la parte de la comercialización y la sostenibilidad, porque nosotros no queremos que las familias que forman parte de estos programas siempre requieran del apoyo del gobierno y el acompañamiento. O sea, queremos que logren es quitarle la ruedita para que pedalen solo. Entonces, ¿dónde estaba el fallo de la intervención? Bueno, que no se comercializaba. Claro. Que los productos no llegaban a los supermercados. No, y si tú no le enseñas a la gente a ser rentable. Claro, no. Entonces hay que fortalecer el modelo del negocio, ayudarlos a conectar, y nosotros lo que hacemos es eso, y por eso la alianza con el sector privado ha sido muy importante. Me parece muy bien. Hay una experiencia, y lo comento brevemente para escuchar la pregunta de Manuel, hay una experiencia que nosotros tenemos que está en fase aún de prueba, y es con una gran cadena de restaurantes que comenzamos a sembrar lechugas en las casas sombras. Excelente. Y ya hay campesinos que han ganado dinero de eso en 2 meses. O sea, se puede, es muy posible hacerlo. Recientemente un supermercado, otra cadena de supermercados, compró las acelgas de una de las casas sombras, toda la producción. Esa gente quizás para vender todo lo que vendió, ganarse lo que se ganó, a veces tiene que durar 2 meses y lo hizo en una cosecha. Entonces esas son las iniciativas y las experiencias de éxito que nosotros queremos exhibir, y que ahora este año el propósito es construir modelos como este, cerca de 75 en todo el país. Tenemos ahora 36 que ya están instalados, y la idea con eso es que sean centros de aprendizaje, porque nosotros estamos llegándole a los microproductores, a los productores que no tienen tierra, que no tienen una manera de producir, sino es de manera asociativa y con el acompañamiento del gobierno. Y desde luego todo esto lo hacemos en alianza con el Ministerio de Agricultura. Sí, Gloria, yo siempre he tenido una inquietud, y es la dispersión. Tú lo referías en parte de tu comentario inicial, y es la dispersión que se tiene de las ayudas sociales en los diferentes ministerios. Y no solamente en los diferentes ministerios, sino también incluso en otros poderes del Estado cuya función no tiene nada que ver con la función ejecutiva. Y tú que fuiste diputada, puedes hablar también de primera mano de ese manejo, entiendo yo, inapropiado. Correcto, pues existe un barrilito que no hay justificación de que sea manejado de manera discrecional y al que se le da un uso clientelar. ¿Qué se está haciendo desde Prosoli y cuáles iniciativas, tú comenzaste a decirlo, se están impulsando desde el gobierno para eliminar de manera definitiva ese barrilito en la Cámara de Diputados y de consolidar, entiendo que en Prosoli, todas esas ayudas sociales? Bueno, lo primero que hay que recordar que Prosoli es órgano ejecutor de políticas. Nosotros no diseñamos políticas, ni somos ente coordinador de las políticas. Nosotros lo que hacemos es implementar lo que se diseña y se define de gobierno de políticas públicas. Ahora bien, nos ha tocado estar en una mesa que discute la reforma de todo el sistema de protección social. Tanto la asistencia social contributiva está afuera, pero todo lo que la asistencia social no contributiva, y ahí entra en ese renglón todo lo que es la protección social. Entonces ahí estamos discutiendo el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Administración Pública, Presupuesto, el Gabinete Social, está también el Plan Social de la Presidencia, está Prosoli, y estamos evaluando
de acuerdo a la propuesta que el presidente hizo de integrar todas estas dispersiones que muy bien señalas e institucionalizarlas mediante una ley, ¿cuál será el nuevo modelo de intervención acerca de políticas sociales? Si será un ministerio, si será un instituto, eso aún está en el debate, el instrumento. Lo que sí está claro es la nueva mirada de la política de protección social, que busca identificar oportunidades para la inclusión productiva de la gente y que mediante estos apoyos que sean temporales la gente pueda salir de la pobreza. O sea, esa visión está muy clara, ya muy definida por parte del gobierno ahora. La discusión es cómo vamos a aglutinar todos esos esfuerzos que tú muy bien señalas, están dispersos y que puedan canalizarse mediante un órgano rector de las políticas de protección social y que pueda ser ejecutor de las mismas. Pero antes pero no, quisiera que nos dijera claramente, muy buena respuesta, pero quisiéramos que nos dijera claramente, tú que fuiste diputada, tu posición sobre el barrilito. Bueno, mira, yo no soy legisladora y por suerte, y es bueno que la gente sepa que Manuel es de mi partido. Óigame, señores, es aliado mío. Esta presión. Suerte que él no es opositor de gobierno, es la suerte, porque mira, mi amiga. Ahí con amor y cariño. Si hubiera sido oposición, te hubiera dicho, mira, no, ¿qué tú hiciste con los 82.900.000? Eso no me elimina la objetividad. No importa el comité. Oye, eso porque entendemos tu capacidad. En Nagua, yo lo voy a reportar a la dirección ejecutiva de Nagua y que se lo puede decir así. No. Mire, ya muy sinceramente, yo que fui legisladora y hablando desde la experiencia, lastimosamente los legisladores son la primera, para mí, el primer contacto del ciudadano con el Estado. O sea, el que está ahí de cara a la problemática de la ciudad. Deberían ser los municipios, pero no lo son. No lo son, pero son los diputados. Esa es la realidad. Y en una sociedad como esta, con tantas carencias, con tanta deficiencia en los servicios básicos públicos, los legisladores terminan regalando su sueldo y teniendo que buscar mecanismos para ayudar y resolver problemas que le llegan. Es muy fácil decir, bueno, esa es la función, una receta, esa es la función de salud pública o de un organismo de asistencia social. Pero cuando tú llega donde ti una persona que por una receta puede su vida estar en peligro y tú volteas la cara, para mí eso es una falta de humanidad, definitivamente. Entonces, desde cuartos fríos, desde una cabina se puede analizar y hacer muchas argumentaciones de cuál es decir que no es tu función, no, sí. Pero cuando tú estás en las trincheras, cuando a ti te da la realidad de la gente, como a mí que me pasó, que una niña se murió por una negligencia médica que había contactado conmigo, que después que yo me pasé el día entero en un hospital con ella tratando de ayudarla, porque bueno, no llegó a tiempo, una fístula que necesitaba y la niña con 16 años se murió. Quizás si yo la habría conocido 2 o 3 semanas antes, quizás ella estuviera viva. Entonces hay cosas de la dureza del día a día que tú no la puedes analizar en una ley, son realidades. Entonces es lamentable que a pesar de que nosotros queremos que se siga fortaleciendo la institucionalidad y que cada poder del Estado juegue su rol, en el caso de los legisladores, yo no creo que en el corto plazo de tiempo este tipo de programas puedan ser eliminados. Por último, Gloria, porque no hay otra opción. Ahora sí creo que debe ser transparentado, que sí, el uso de los recursos tienen que explicarse qué se hace con eso, y si se les da un monto específico a un legislador, a un alcalde, a un regidor, que lo debe justificar. Yo creo en eso. Mira, por último quiero preguntar. Y breve, muy breve. Sí, muy breve. No como Manuel. No, ya Manuel me puso a hablar ya de diputada. Ya tengo un año casi que no soy diputada. Sí, pero eso es alguien que él quiere apoyar en la circunscripción. Pero yo no voy a aspirar. Gloria es una persona a la que les tengo mucho respeto, cariño y admiración. Brevemente, mira, se ha hecho ya el levantamiento, la depuración de las personas que califican primero para ser agregada, porque ya ahí se supone una base de datos de gente que recibía ese aporte social de parte del Estado, y aquellos que ustedes van a incluir. O sea, ya se ha hecho la depuración de quienes deben permanecer y de aquellos que deben incluir. ¿Ya se tiene o se está en eso? Se está trabajando en esa depuración justamente porque estamos usando al SIUBEN, el Sistema Único de Beneficiarios, como el referente para todas las inclusiones. Las personas que van a ser incluidas en el nuevo programa deben estar
en los parámetros de índice de calidad de vida 1 y 2, que significa pobres extremos y pobres moderados. Estamos justo en ese proceso. O sea, la idea es que realmente quienes estén ahí sean los que más necesiten las ayudas del gobierno.